Hoy vamos a tratar un tema bastante controversial, como lo es el tema del sábado, y lo vamos a hacer de una forma gráfica para poder entenderlo. Dentro de esta gráfica que vamos a ver, vamos a trazar una línea del tiempo y dentro de esa línea vamos a ubicar la era de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice su palabra en Lucas capítulo 3, 22 al 23, que nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio a partir del año 30, a partir de su bautismo. Bien, más adelante dentro de la línea de tiempo encontramos o ubicamos nuestra era contemporánea, que es alrededor del año 2000. Y más adelante vamos a ubicar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra en Mateo capítulo 24, versículo 36, que no podemos saber ni el día ni la hora cuándo serán estos acontecimientos. Bien, ahora antes de nuestro Señor Jesucristo, en el año 594, vamos a ubicar en nuestra línea de tiempo al profeta Ezequiel. En el año 700 antes de Cristo, vamos a ubicar al profeta Isaías. 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ubicar a Moisés dentro de la línea de tiempo. Y aproximadamente 4000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, encontramos o ubicamos el Génesis, el principio de la creación. Bien, dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, lo siguiente: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta gráfica. No vamos a hablar más que únicamente lo que está escrito en su palabra. Para esto vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Bendijo, santificó y reposó el día séptimo, dice la lectura que acabamos de escuchar. Dios bendice, santifica y reposa el día séptimo. Vamos a ver ahora aproximadamente alrededor del año 1500, encontramos en el Éxodo capítulo 20, versículo 10, lo siguiente: Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Una de las ordenanzas de parte de Dios es que el día séptimo no hagas absolutamente nada, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios en el Génesis bendice, santifica y reposa el día séptimo, y en el Éxodo ordena que ese día sea única y exclusivamente para Él. La pregunta es, ¿cuál es el día séptimo? ¿Por qué no encontramos en estos versículos más que séptimo, séptimo y séptimo? Entonces,
a quien tenemos que cuestionar o preguntarle qué o cuál es el día séptimo es a Dios, porque Dios es el creador de la semana. Para esto vamos a ver en Éxodo capítulo 31 versículo 15. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Mas el día séptimo es sábado. Ya tenemos ahí una aclaración de que el día séptimo es sábado. Verso 16 al 17. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dice que guardarálo los hijos de Israel por sus generaciones, por pacto perpetuo y para siempre. Es una serie de contracciones que encontramos en el versículo. Por siempre, para siempre, perpetuo, eternamente. Pero alguien podría decir, bueno, pero es que si lees bien, te vas a dar cuenta que esto es exclusivamente para los hijos de Israel. Ve como dice el verso 16 una vez más, por favor. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Los hijos de Israel son los que tienen que guardar el sábado, te van a decir. ¿Qué tienes que andar haciendo en el viejo pacto? Vente al nuevo pacto. Cámbiate, cambia tu manera de pensar. Pero vamos a ver en Oseas capítulo 1, versículo 10. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar, y será que de donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Bien, Oseas 1:10 dice que los hijos de Israel serán tal cantidad como la arena del mar, que ni se puede contar. Pero, ¿en dónde encajo yo? ¿Qué tengo que ver yo con los hijos de Israel? Vamos a ver lo que escribe años más adelante para nuestra era el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 9 versículo 24 al 26, dice lo siguiente: los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Bien, el apóstol Pablo, haciendo referencia de lo que está escrito en Oseas capítulo 1, verso 10, dice que ahora nosotros también somos parte de su pueblo, no solamente los judíos, dice, sino ahora también los gentiles. Bien, en el año 95, aproximadamente, después de nuestro Señor Jesucristo, se escribe el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nuestro hermano Juan, en el año 95, siendo desterrado a la isla de Patmos, siendo desterrado, escribe el Apocalipsis. Esto es a manera de referencia, solamente para entender un poquito lo que estamos hablando. Vamos a ver Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20.
Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Bien, en el año 594, alrededor de ese año, el profeta Ezequiel dice que el sábado es señal de santificación, es decir, una señal que aparta a su pueblo, una señal que hace diferencia, una señal que distingue a su pueblo. Isaías 56, versículo 2, dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guardara el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Bien, el profeta Isaías, alrededor del año 700 a.C., utiliza una figura literaria, una figura que bien pudo ser clara en el tiempo de Isaías, cuando los marineros andaban en alta mar. Sabían perfectamente que cuando había una tormenta y ellos andaban en alta mar, tenían que asirse del palo mayor. Ellos tenían que abrazarse del palo mayor, porque si no, aquella tormenta podía arrastrarlos, podía tumbarlos de cubierta. Y ahora dice: bienaventurado el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado. Bienaventurado aquel que se aferra, bienaventurado aquel que abraza el sábado para no ser barrido como estos marineros de cubierta, para no ser barrido por todo aquel viento de doctrina contrario a lo que está escrito por nuestro Dios. El capítulo 55 hasta el capítulo 66 de Isaías se le conoce como el Apocalipsis de Isaías. ¿Por qué se le conoce como el Apocalipsis de Isaías?